Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me llamo Luca Bosca, aspirante a periodista deportivo. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó en la primera práctica del Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort, al oeste de Ámsterdam, cerca de una playa, circuito construido en los médanos. Acaba de terminar hace un ratito nomás la práctica libre número uno. Ahora en un ratito va a empezar la dos, pero vamos a hablar de la primera. Eh, en, en lo personal es la primera vez que veo, eh, ya más o menos conocía el circuito, sabía que existía un circuito en Países Bajos, pero hace no menos de un año. Y es la primera vez que veo un circuito de estas magnitudes, ¿no? De tantas curvas, de tantas subidas y bajadas, de tanto, aunque sean dos, creo que son de los únicos peraltes que hay en toda, en todo el calendario. A partir del año que viene que va a venir el circuito callejero de Madrid, en la que en una de sus curvas va a haber un peralte bastante pronunciado. Em, Así que vamos a empezar la- a ver lo que pasó en la primera práctica. Hubo mucho movimiento en pista al empezar nomás. A los 2 minutos ya prácticamente todo el pelotón de los 20 corredores estaban fuera de los boxes, ya empezando a girar. El primer tiempo en marcar en la sesión fue de Lando Norris, de 1 minuto 15 segundos, 611 milésimas, con todos los corredores ahí dentro de la pista. Muchísima actividad hubo. Em, de- Esta sesión no hubo nada interesante más allá de lo que pasó con Tsunoda y Antonelli, que ahora vamos a ello. Una información ahí que mostró la transmisión de la Fórmula Uno fue que Alex Albon va a disputar su Gran Premio número 81 con el equipo Williams, que está dentro del dicho equipo desde el 2022 hasta obviamente en la actualidad, ex compañero Franco Colapinto de la temporada pasada. Y al poco empezar la práctica, a los 10 minutos más o menos, Lewis Hamilton se da un poco de pista, tocando un poco la grava y haciendo un trompo 360 que no pasó nada, solo dio ese 360 y pudo seguir tranquilamente sin tener ningún tipo de daños en la Ferrari. Pero literalmente al minuto o 2 minutos, Tsunoda le pasó lo mismo, trompo en la curva, eh, saliendo de la curva 11, cuando viene la primera sección de DRS, hay una frenada muy brusca y después empieza la curva 12, y ahí sufrió un trompo el piloto japonés de Red Bull, y literalmente al instante, eh, Kimi Antonelli se queda parado en la curva 9. No, parecía que como que bloqueó porque no podía girar. Tenía girado el volante, pero no giraba. Seguía derecho y no pudo girar, como dije. Y siguió derecho a la Leca, que por suerte del equipo, el auto no sufrió ningún tipo de daño. Más que nada creo en el piso, pues bueno, por caminar por la Leca tampoco te hace un poquito ahí de daños en el piso del auto. Por suerte el equipo no tuvo tanto daño, pero por mala suerte del piloto, el auto no pudo volver a pista en la práctica uno. Esperemos que en la práctica 2 seguramente ya va a volver tranquilamente. Y bueno, y eso lo condenó a estar en la última posición con un tiempo aproximado de 1:14 más o menos, que no lo tengo anotado, pero más o menos está cerca de ahí su tiempo. Bueno, se tuvo que retirar de la práctica uno. Bueno, un tiempo después se reanuda, ya bastante tiempo afuera, parada la sesión, casi 7 8 minutos. Y el equipo Alpine con Franco y Gasly salieron así al principio, como dije, cuando salieron todos, pero después que se metieron de vuelta a boxe por la bandera roja, se quedaron mucho tiempo hasta como a los 40 minutos aproximadamente, que empiezan con sus giros con neumáticos medios. El primer tiempo de Franco fue 1:16.3 y el de Gasly 1:15.5. Hicieron un stint de 3 vueltas rápidas cada una, en la que
Franco bajó del 1.16 al 1.15.0 y al 1.13.7, y Gasly del 1.15 al 1.14.0 y 1.13.9, que está bastante bien la bajada de tiempo con la evolución de pista y conocimiento de los límites. Solo 3 vueltas rápidas con los neumáticos medios para el equipo Alpine. Y Hülkenberg, Nico Hülkenberg es el primero en probar el neumático blando rojo C4, eh, a media hora de que termine la tanda, y a los pocos minutos empieza el Franco es el primero del Alpine, de los Alpine, en salir con blando. Su primer tiempo fue de 1.12.276. Como dije anteriormente, no tuvieron tantos tiempos de referencia porque los dos trabajaron mucho en boxes, seguramente viendo algunas cuestiones de aerodinámica, tanto del alerón delantero como del trasero, que acá les voy a dejar una imagen del alerón trasero de McLaren, que obviamente no lo van a tener todos así, pero es una referencia de lo tan cargado que puede estar el alerón trasero para el circuito neerlandés, por las curvas rápidas, peraltes que tiene, eh, y alta carga que tiene este circuito. Bueno, acá vuelvo a retomar lo que tardaron en salir a pista, que cuando empezaron, acá tengo anotado, lo trabajaron mucho en boxes antes de salir por primera vez y durante la red flag, o sea, cuando después del choque con Antonelli, obviamente se fueron todos a boxes, y mucho después de que se reanudara, se reanudó aproximadamente en el minuto 43, como al minuto 35 aproximadamente, 33, ahí salieron de vuelta los pilotos Alpine. Bueno, al minuto 29 más o menos empieza Alpine con su stint de los dos em, pilotos, con el rojo, que la cuarta vuelta de Franco fue blando, y después la cuarta vuelta de Gasly fue de medio, o sea, por eso fue el primero Franco de salir con blandos, y la quinta vuelta de Franco fue la primera de Gasly con blando. La vuelta de blando de Gasly fue de 1.11.613, y la de Franco fue de 1.12.276, y después no lo logró bajar, pero lo logró más o menos mantener de 1.12.386 milésimas. Y luego empezaron, como todos, cuando hicieron su simulacro de clasificación, ¿no? Empezaron todos con el ritmo de carrera. Los dos Alpine fueron con el neumático blando que ya habían usado al principio de la tanda. Eh, la verdad no sabría decir si es un buen rendimiento de ritmo, porque es la primera vez que veo un circuito, que veo este circuito. Vi el resumen de la carrera pasada, pero no tengo como referencia de tiempo tanto como si lo tuve en Hungría o en Spa, que bueno, Spa es un circuito que me gusta y yo más o menos sabía que los, que los tiempos más o menos van a estar dentro del 1.42, 1.46, 1.44, pero no tengo tanta referencia más que las que dicen de la pole del año pasado, el récord de vuelta de Hamilton de 2021. Pero bueno, los tiempos de los demás pilotos eran aproximadamente del 1.14, creo que uno llegó por debajo del 1.14 al 1.13, y la mayoría eran entre 1.14 y 1.15, y yo veo acá a Franco más por encima del 1.17 que por debajo. Los dos hicieron 9 vueltas de ritmo, en la que Franco empezó con 1.17.242 y terminó con 1.16.773, que es su mejor tiempo prácticamente, el último giro que dio, pero tampoco bajándole tanto a como lo venía haciendo, y Gasly eh, estuvo también debajo del 1.17, no sé si más o menos que Franco, pero bueno, sabemos cómo es el Alpine, el motor que tiene, y las pocas, los pocos caminos que tiene como para mejorar el rendimiento del auto. Bueno, y a los 15 minutos empiezan a probar todos el ritmo de carrera, que todos, pero
Alpine empezó a partir del minuto 10 de que termine, o sea, empezaron 5 minutos después. Y bueno, el promedio de los dos serían dentro del 1.17, diría 1.16.8 aproximadamente, el ritmo de los dos corredores de Alpine. Y al final ya termina la tanda en la que terminó primero a Norris con un tiempo de 1 minuto 10, 278 milésimas. Le siguió Piastri, casi 3 décimas más. Stroll, que estuvo mejorando mucho el equipo Aston Martin en las últimas carreras desde de Silverstone. Mejoró mucho en Inglaterra, en Bélgica y en Hungría, que en Hungría, si no mal recuerdo, fue la mejor clase. No, creo que en Inglaterra fue, ahora no tengo bien el dato concretamente, en Inglaterra fue que Alonso consiguió la mejor clasificación para el equipo inglés, clasificando a la quinta posición, y ahora Stroll en la primera práctica se coloca en tercera posición a medio segundo más de Lando Norris, haciendo un tiempo de 1.10, 800 milésimas aproximadamente. Después, bueno, Gasly terminó en el 10.º lugar, a un segundo, 3 décimas más que Norris, y Colapinto en el puesto número 18 a prácticamente 2 segundos de Lando Norris. Y algo raro y curioso que pasó fue que mayormente cuando termina la práctica libre número 1 y 2, empiezan, cuando ya pasan la línea de meta con la bandera a cuadros, dan una vuelta y practican largada, se ponen en los cajones de partida y practican la largada. Y después terminan esa vuelta y se entran a boxes. Y pasó que Verstappen, practicando largada, empieza, está parado, embrague a fondo, lo suelta, larga, y parece que bloquea el neumático y se va de largo. No podía girar, más o menos lo que le pasó a Antonelli, pero Verstappen practicando largada en su casa. Y, y se fue a la Leca, por suerte no chocó el auto, más o menos lo que le pasó a Antonelli, ninguno chocó el auto por suerte del equipo. Pero raro, ¿no? El actual campeón del mundo, tercero en el campeonato de pilotos actual, haya tenido ese percance en el último momento de la práctica. Bueno, eso fue todo lo que pasó. Ahora va a venir la práctica libre número 2 y vamos a ver qué nos deparará. Bueno, hace ya un buen rato terminó la práctica libre número 2. Esperé para ver si capturar alguna que otra información, también paré para comer. Ahora mismo son las 3 de la tarde. ¿Y qué más podría decir? Muy contento por los resultados finales, por el resultado final, más bien enfocando a Franco Colapinto, que bueno, una novena posición en una práctica libre, la segunda práctica libre del viernes, es para ilusionarse. Obviamente lo que pase hoy, lo que pasó al mediodía y en la tarde de Ámsterdam no va no va a llevar a nada lo que va a ser la carrera, pero da alguna cierta luz de esperanza, como puede dar esperanza el equipo Aston Martin de que en la práctica libre número 1 Lance Stroll estuviera en la tercera posición y que Alonso termine segundo en las libres 2. Y eso es algo muy bueno para el equipo para ilusionarse y por qué no nosotros ilusionarnos con Colapinto. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó en la práctica libre número 2. Bueno, vamos a empezar por lo primero que pude ver yo al menos y que anoté, es que se prueba el neumático duro por primera vez en la jornada. Eh, Creo que salieron 2 o 3 pilotos con el compuesto duro y, y Kimi Antonelli, por el casi golpe que se dio en la tanda anterior, y perdió mucho tiempo por esos 40 minutos que hubiesen sido oro, más o menos. Fue el único en salir primero con compuesto blando por perder toda la tanda anterior. La primera referencia fue de Lawson de 1.17.854, que fue una referencia mala, que rápidamente fueron bajando
fueron bajando todos los tiempos a los segundos prácticamente que haya terminado Lawson, que fueron rápidamente superados por Hülkenberg y Piastri, que lo hicieron 5 segundos más rápido, o sea, giraron dentro del 1.12 aproximadamente. Y y todos los pilotos tenían compuestos muy distintos. Sí, empezaron dos o tres con el duro, después se sumaron otros, salieron la mayoría con medios, algunos sumando a Kim Antonelli salieron con blando. Hubo mucha variedad en los primeros 10 minutos de la tanda. Y digo en los primeros 10 porque en el minuto 49 Stroll se pegó un golpazo de acá. Le voy a dejar algunas imágenes por ahí que pude capturar. Un golpazo que, por lo que yo entendí, por lo que yo pude ver, parece como que se adelantó un poco en la referencia de frenada y estaba mal alineado a la línea de la carrera, me parece a mí. Y eso derivó a que se haya dado ese golpazo, recordando el mismo lugar en la curva 3 donde se pegó Piastri, y que después por no chocar a Piastri, Daniel Ricciardo se estrelló también contra la pared para no golpear al McLaren. Y por el choque, el auto sufrió, destrozado estaba el auto prácticamente, tuvo pérdida de aceite en la pista, lo cual tuvo más lento el proceso de reanudación de la pista, porque quitando que tenían que sacar el auto de la pista, limpiar algunos restos del auto, también tenían que limpiar el aceite para que ningún otro auto pase y se resbale, ¿no? Em, y anterior a eso, ya venían, y en la práctica libre número uno, muchos trompos como el de Tsunoda en la libre uno, y muchos toques de Pasto y Leca en la salida de la curva 11, después de la primera zona de DRS, ya que están muy atentos para el día de mañana y obviamente para la carrera. Eh, Cuando se reanuda la sesión y la lluvia en ese momento se aproximaba, que spoileándole un poco, aunque ya lo habrán sabido, eh, no llovió para nada, unas gotitas apenas antes de la práctica, pero durante tuvo toda la pista seca prácticamente. Después cuando se reanuda, a los 5 minutos, Hatchar empieza a perder potencia en su auto. En la curva, si no mal recuerdo, en la curva 8, llegando a la curva 8, ahí empieza a perder la potencia y se queda afuera de la tanda 2, sin haber marcado un tiempo encima, porque cuando estaba en su vuelta rápida, pasó lo de Stroll, por ahí creo que había salido también tarde de pits, y le pasa esto cuando no estaba con neumático duro y no pudo tener ningún tiempo de referencia. Que bueno, obviamente por, por este incidente de Hatchar, bandera amarilla y virtual safety car para el proceso reglamentario de sacar el coche de la pista para los demás autos. No hubo daños, nada más en la unidad de potencia que realmente no sé lo que pasó, creo que no dieron todavía ningún comunicado oficial, pero no tenía potencia, así que más que eso no le habrá pasado al auto. Después se pierden prácticamente 20 minutos de sesión entre lo de Stroll y que se reanuda después del Virtual Safety Car de Hatchar. Y cuando se reanuda, cuando empiezan a dar la vuelta, el segundo trompo de Hamilton, en la salida de la curva 9, que buscando límites, toca el pasto con el neumático eh, trasero izquierdo y da un trompo que cuando siguió fue como, no pasó nada, pero estuvo muy cerca de irse para cualquier lado de ese auto. Y es el segundo que le pasa en el día. Está medio mal Hamilton últimamente. Aunque como vimos en sus redes sociales, su objetivo obviamente es un proceso. Obviamente no todas las temporadas van a ser buenas. Ningún campeón del mundo, ningún piloto tuvo todas las temporadas ganando carreras, sumando puntos, etcétera, etcétera. Y siempre hay altibajos y es lo que le está pasando ahora a Hamilton, que ahora reflexionó en el receso y está muy enfocado para 2026.
A los 21 minutos se fue Albon de la curva uno que bloqueó y dio un golpecito bastante suave en la salida, en, en la salida de la calle que tiene afuera de la pista por si te vas a la Leca, tienes que seguir un caminito reglamentario, si no te van a penalizar. Y por mala suerte no pudo salir y golpeó un poco el alerón delantero. Y no pasó nada, solamente eso que bueno, es cambiar obviamente es un gasto para el equipo, pero es cambiar el alerón. Nada más que eso. Em, y ahora, esto lo noté después que me di cuenta, cuando Alpine, con su piloto, que ahora vamos a hablar de algunos de los tiempos, cuando salen antes del choque de Stroll, ya estaban en vuelta rápida los dos pilotos, tanto Franco como Gasly. Estaban los dos en vuelta rápida y Stroll se viene a chocar, parando obviamente las vueltas de todos. Y los pilotos Alpine que venían vuelta rápida con los neumáticos medios, no pudieron terminarla. Y después, cuando cambian, cuando cambian de medio hablando, pasa el incidente de Hatcher. Nuevamente, vuelta rápida, afuera. Mala suerte sería, pues encima los dos habían salido en ese momento con el incidente de Hatcher con blandos nuevos. Y después pasa lo mismo cuando Albon se va a la curva uno que obviamente largaron un virtual safety car para el proceso reglamentario, porque no pasó nada grave. Y nuevamente, cada vez que salían em, los Alpine con blando, se les cortaba la vuelta. Em, Después, casi a 20 minutos antes de terminar, más o menos, Piastri entra a boxes con Russell y Piastri está adelante y Russell está atrás. Cuando Piastri se quiere meter como al box, en la línea de box de su equipo, parece como que se quiere meter mal o se quiere meter de otra manera, de tal forma de que para los mecánicos sea más fácil levantarlo y llevarlo para atrás para meterlo dentro del box justamente. Pero cuando Piastri hace la maniobra de como acomodarse, eh, hay un pequeño roce con Russell, que obviamente al británico lo dejó mucho, y, y hasta ahora obviamente no dijeron nada, pero vamos a ver seguramente el día de mañana, pues se haya anotado ese incidente. Seguramente el día de mañana va a haber consecuencias. Si si es que las hay, yo creo que tendría que ser para Piastri, porque es el que definitivamente lo choca y lo puede ver, tiene espejos el auto, puede ver si tiene alguien detrás. Y bueno, después ya obviamente van haciendo tiempos, van bajando y después empiezan a hacer el ritmo de carrera. Casi la mayoría de los pilotos, que algunos, bastantes, incluyendo a Franco, hicieron, probaron ritmo de carrera con neumáticos blandos. Que Franco, en este caso, estuvo rodando dentro del minuto 1.14 con su peor tiempo por encima del 1.15, pero hizo unas 5 vueltas con neumático blando, ritmo de carrera, que están bastante bien. Y Gasly hizo otra estrategia. Eh, Después, cuando yo tengo acá anotado, iban a salir los dos Alpine con blando, pero con el retraso de golpe de Stroll y la falla de Hatcher, habían vuelto al medio y siguieron bueno, rodando y bajando tiempo. Cuando volvieron al medio, Franco hizo una vuelta rápida, que justamente ese tiempo fue de 1 minuto 12 700 milésimas. Pero después al Franco, volvió al blando, hizo su mejor tiempo del fin de semana y su mejor posición en lo que va del año. Franco hizo un tiempo de 1 minuto 10 957 milésimas y lo posicionó noveno. Eh, y vuelvo atrás, cuando dije que los dos hicieron estrategias distintas. Gasly terminó haciendo un tiempo de 1 minuto 12 122 que lo posicionó en el puesto 19,
por encima de Hachar, que bueno, no pudo marcar tiempo. Y empezó a hacer ritmo de carrera con el neumático medio con el que largó al principio de la tanda. A los 55 minutos que empezó la tanda, empezaron a girar. Y Gasly giró dentro del minuto 1.16 en un momento se fue por encima del 1.18, eh, tuvo un tiempo de 1.15, está bastante bien, ritmo de carrera con neumático medio, y como hicieron en la tanda anterior, incluso mejorando esos tiempos. Por ahí fue una cuestión de carga de combustible, por ahí antes tenía más y ahora reducieron menos. Pero bueno, está muy bien el ritmo de carrera y obviamente muy bien la posición de Colapinto. Eh, Vamos a ver acá la posición en la que primero quedó Norris, Alonso y Piastri en la tercera posición. Los tres dentro de un rango de una décima nada más. Eh, Norris, acá como ven, 1 minuto 9 segundos 800 y Alonso 87 milésimas más y Piastri 89. Bueno, después en la práctica 2 le siguen George Russell, Max Verstappen, Hamilton, Tsunoda, Leclerc, Colapinto con un tiempo de 1 segundo 67 por encima de Norris, Hülkenberg, Berman, Antonelli, Bortoleto, Lawson, Ocon, Sainz, Albon, Stroll, Gasly y Hadjar sin tiempo. Em, Ahora, después de la tanda, Florencia Andersen, periodista de Fox Sport, mostraron la entrevista post práctica y esto fue lo que dijo Franco. Hola Franco, ¿cómo estás? Bueno, encontraste una gran mejoría en la Libre 2, sobre todo en la parte final con respecto a lo que habíamos visto en la Libre 1. ¿Qué encontraste diferente en el auto? Bien, un par de cosas, contento obviamente con la mejora. Hay que seguir trabajando, pero fue un buen día viernes en general. Creo que siempre nos está costando esto de encontrar el balance, de tener ese feeling de que el auto es un poco más predecible y de que hace lo que yo quiero, que es un poquito más consistente y no lo estaba teniendo. Hacemos cambios muy chiquitos, capaz una ventana de trabajo que el auto que tiene es muy pequeña y cuando se va un poco de eso se complica mucho. Así que nada, creo que trabajamos bien, con la goma blanda el auto dio un paso muy grande, así que nada, trabajar hoy a la noche para entender un poco el porqué, ¿no? Porque es muy inconsistente y eso al final nos complica. Tenemos que intentar cada vez que salimos a pista con goma nueva tener ese mismo feeling que tengo ahora y a veces por alguna razón que no entendemos no lo tengo. Vimos muchos incidentes en la pista, algunos que derivaron en accidentes, no fue tu caso, pero ¿cuál crees que es la ventaja que puede encontrar Alpine en este circuito y cuál es la parte que por ahí le cuesta un poquito más al auto? La mejora, la ventaja, no sé, que el clima sea un poco loco y que nos dé alguna oportunidad. Ojalá que pase algo y elegir bien el momento justo y nada, jugárnoslas un poquito y creo que eso es lo que tenemos para aprovechar, ¿no? En una pista como esta que cambia tanto el clima. Después no es una pista mala para nosotros, creo que tiene curvas y sectores que vamos bien y tiene curvas y sectores que vamos mal. Así que nada, trabajar y entender cuál es el mejor paquete para mañana. Gracias, Franco. Acá quiero remarcar la ironía que parece con la que dice Franco que la ventaja que pueden llegar a tener es el cambio de clima, ya sea el clima bueno o clima malo, porque si bien la lluvia puede multiplicar las chances de avanzar para todos, también multiplican las chances de quedarte o de incluso ir para atrás y no avanzar durante la carrera, o sea que te vaya mal. Y la novena posición fue con una pista seca, con una condición muy distinta a la que podría ser con una pista mojada y lluvia. Y habría que ver un poco por esa parte cómo fue que ya está ahí estando en el peor equipo y teniendo el peor auto prácticamente, cómo llegaste a eso. Por ahí sos vos, o fueron errores de los que están atrás tuyo, o por ahí fuiste vos que fuiste mejor en esa práctica, en ese momento de pista. Eh, bueno, acá básicamente termina todo, termina todo por el día de hoy viernes. Vamos a ver qué nos deparará mañana sábado en la práctica libre número 3 y en la clasificación. Espero que al menos Franco pase a Q1 y por qué no pase de Q2 y ya a Q3. Permitime soñar, obviamente.
Acá les habló Luca Bosca, aspirante a periodista deportivo.